congratularme también por el hecho de que esta fuerte, muy dura, muy intensa ofensiva antinacionalista que se había desarrollado a partir de toda una serie de sectores diversos e importantes políticos y mediáticos, pues que esta ofensiva, esta especie de cruzada antinacionalista haya fracasado rotundamente. Creo además que esta situación que se produce a partir de ayer abre unas perspectivas más positivas hacia lo que tiene que ser, y deseamos todos que sea un camino hacia la paz, que las perspectivas, las posibilidades ahora son mejores a partir de este momento. Por todo ello, yo como presidente de Cataluña felicito al pueblo vasco, le felicito por la capacidad que ha demostrado de resistir ante determinadas políticas de desnacionalización y de agresión colectiva, y en fin, le deseo que todos los vascos sean capaces de, a partir de este momento, de esta situación, encontrar el camino de la paz. A ciudadanía vasca acaba de darlle unha lección aos pretensos constitucionalistas que, ao amparo dunha manipulación, dunha utilización xenófoba, absolutamente sectaria e deturpadora aos seus principios do regime constitucional vixente, o que intentaban era mesmamente provocar nas situacións máis favorables para eles, refírome concretamente ao Partido Popular moi especial e tamén ao Partido Socialista de Euskadi, polo menos ao segmento do señor Terreros, provocar un plebiscito en Euskadi, un plebiscito entre España e Euskadi como incompatibles.